Cada 1 de septiembre el Hogwarts Express parte hacia la escuela de programación de Hogwarts para magos y brujas del código. En ella su famoso sombrero seleccionador ayuda a los programadores a encontrar su camino. Y tenemos que intentar reproducir un poco la dinámica del sombrero seleccionador de Hogwarts, el que te acababa colocando en una casa, ya sabéis, que si Gryffindor, que si Hufflepuff, que si Slytherin, no sé qué. Pues bueno, nosotros tenemos que hacer una adaptación para que en este caso nos diga cuáles son nuestras preferencias programando. Digo aquí, desarrolla un programa que simule el comportamiento del sombrero. Dice, requisitos, el sombrero realizará 10 preguntas para determinar la casa del alumno. Deben existir 4 casas, por ejemplo, frontend, backend, mobile y data. Puedes elegir las que quieras, es decir, al final, como las preguntas las vais a poner vosotros, el criterio o las casas también las ponéis vosotros. Digo, acciones, crea un programa que solicite el nombre del alumno y realice 10 preguntas, con 4 posibles respuestas cada uno. Cada una de las respuestas asigna puntos a una de las casas, a tu elección. Una vez finalizado, el sombrero indica el nombre del alumno y a qué casa va a pertenecer. Dice, resuelve el posible empate de manera aleatoria, ¿vale? Pero indicando al alumno que la decisión ha sido complicada, ¿ok? Así que, venga, vamos a ponernos a desarrollar nuestro programa de sombrero seleccionador. Lo primero que quizás tendríamos que acabar definiendo, voy a definir las casas, ¿vale? Vamos a definir las casas. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, a mí lo que se me ocurre, por supuesto podríamos crear clases, estructuras para acercarlo, pero yo lo voy a simplificar, ¿vale? Voy a definir un diccionario con las casas, ¿vale? Donde la clave va a ser cada una de las casas. Por ejemplo, la casa de frontend, ¿no? Y la casa de frontend inicialmente le voy a decir que tienes 0 puntos. ¿Por qué? Porque con las casas, ese contador final que asociemos a las casas es lo que nos va a determinar a qué casa pertenece el programador que está utilizando el sombrero seleccionador. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner frontend, backend, mobile y pues data. Las casas podéis poner la que os diera la gana. ¿Qué pasa? Que después las preguntas, nosotros tendremos que modelar también las preguntas. Vale, ¿cómo podemos modelar las preguntas? Lo que se me ocurre a mí, ya digo, todo esto lo podríamos tipar con una estructura, con un enum, lo que os diera la gana. Bueno, yo aquí voy a crear como estructuras más abiertas. Ya lo que os cuento siempre. Mi solución no se trata de que sea la mejor solución del mundo, es una solución que yo intento crear pensando pues en la gente de la comunidad, gente que lleva muy poquito tiempo programando y gente que lleva pues mucho más tiempo programando. E intento hacer como una solución correcta sin que sea la solución como más profesional, porque así lo que acabaría consiguiendo es que, bueno, mucha gente no se enterara de lo que estoy programando, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Podríamos acabar modelando un listado de preguntas y respuestas con diferentes respuestas asociadas. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, hacer una pregunta. También clave question, por ejemplo, ¿no? Con la clave question yo le podría decir cuál es la pregunta que vamos a hacer aquí, ¿no? Y le hacemos la pregunta que sea. A la pregunta que sea, yo le podría acabar asociando respuestas, ¿vale? ¿Y cómo modelaríamos las respuestas? Pues, por ejemplo, con un listado de respuestas. ¿Cómo podría ser este listado de respuestas? Pues podríamos tener un listado de respuestas que también estuviera formado, pues, por diferentes opciones. Podríamos decirle, hey, cuidado, que tú ahora mismo vas a tener otro diccionario con una clave que es option y la respuesta asociada. ¿Cuál sería la respuesta asociada? Pues podríamos tener la respuesta asociada aquí, la respuesta 1. ¿Y qué podríamos tener también asociado? Y esto tiene todo el sentido del mundo, es ¿cuál es la casa? Podríamos decir, si responde esta respuesta, la casa en la que sumo puntos es en esta concreta. Si lo hago en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, ¿vale? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues que cada pregunta tendría que tener asociado un listado de 4 respuestas. ¿Por qué? Porque si responde una respuesta, darle punto en frontend, otra respuesta en el backend, otra respuesta en mobile, otra respuesta en data, ¿ok? Esta sería la forma de más o menos intentar modelar esto, ¿vale? ¿Qué nos faltaría aquí? Que por supuesto, todo esto sería un diccionario en sí, ¿vale? ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Siguiendo esta estructura, podríamos acabar creando 10 preguntas. Voy a venir a ChatGPT, que ya que lo tenemos, y voy a decir, crea 10 preguntas con 10 respuestas siguiendo la siguiente estructura, ¿vale? A ver qué es capaz de crearme. Vamos a poner aquí, las preguntas deben estar relacionadas con las preferencias de un usuario que tiene cualidades para desarrollar en una de estas 4 disciplinas.
frontend, backend, mobile o data. La estructura representa una pregunta, las 4 posibles respuestas y la casa a la que cada respuesta está asociada. Vamos a ver si esto me lo hace, ¿vale? Por supuesto, las preguntas después estarán mejor hechas, peor hechas y todo el rollo, pero bueno, que nos sirva por lo menos para probar, ¿no? Mira, hay algo que no me gusta, y es que, claro, todas las respuestas siguen un orden: frontend, backend, mobile data, frontend, backend, mobile data. Vamos a esperar que acabe de generar todas y le decimos que desordene las respuestas de cada pregunta. Vale, desordena las respuestas de cada pregunta para que nos sigan siempre la misma estructura de casas. Vale, mobile, frontend, data, backend, ¿ok? Aquí backend, data, vale, perfecto. Y yo creo que con esto nos lo vamos a copiar y pegar. Tampoco vamos a perder tiempo ahora de hacer las mejores preguntas del mundo. Lo importante es pensar la lógica. Vale, aquí tenemos las preguntas. Ya veis, por si no os habéis enterado bien, cómo funciona todo. Que tenemos una pregunta, esa pregunta asociadas 4 respuestas y las 4 respuestas, cada una pertenece a una casa. ¿Qué significará? Que nosotros vamos a ir haciendo pregunta tras pregunta al usuario y dependiendo de lo que responda, tendremos que ir aumentando el contador en cada una de las casas. Y la casa que mayor valor tenga al acabar las 10 preguntas, pues será la casa a la que queda asociada el usuario, ¿vale? Así que vamos ahora a crear esta parte. Bueno, nos decía que lo primero que teníamos que hacer era pedirle el nombre. Voy a comenzar haciendo un print para hacerlo algo más bonito, ¿no? Voy a poner bienvenido a la escuela de programación para magos y brujas del código. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a poner? Bueno, le podemos hacer otro print. El sombrero seleccionador decidirá cuál es tu casa como programador. Vale, ¿qué hacemos? Pedirle el nombre, ¿no? Dijimos, pues hacemos un input. En este input le decimos, pues, ¿cuál es tu nombre? Y le dejamos un espacio y con este nombre simplemente lo guardábamos porque era para el final. ¿Qué tendremos que hacer? Recorrer todo el listado de preguntas, ¿no? Vamos a recorrer todo el listado de preguntas. Me voy a quedar con un índice, me voy a quedar con la pregunta, question, y ¿qué tendremos que hacer? Pues todas las questions que teníamos aquí, ¿vale? Y las vamos a enumerar. Enumerate. Vale, con esto vamos a ir recorriendo las 10 preguntas. ¿Qué iremos haciendo? Bueno, simplemente voy a ir poniendo aquí unos print para ir enterándonos de qué estamos haciendo. Voy a poner pregunta, lo que sea. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer? La del índice, que comenzará en 0 más 1. Digo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Vale, una vez ya tenemos la pregunta, ¿qué haremos? Quedarnos con la pregunta por un lado y quedarnos por las respuestas por otro lado. Ok, vamos a venir aquí. Pues, ¿qué haremos? ¿La respuesta cuál es? Respuesta 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 respuestas. Vamos a hacerle también con un índice, con una respuesta y lo mismo de antes. Vamos a enumerar, en este caso, la pregunta, question. ¿Cómo le llamamos al campo donde estaban las respuestas? Answers. Pues venimos aquí y accedemos a las respuestas asociadas a esa pregunta. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues bueno, vamos a conseguir con esto el acabar mostrándole también al usuario pues cuáles son las respuestas, ¿ok? Entonces tendremos que venirnos otra vez por aquí y meterle la respuesta de uno, otra respuesta. ¿Cómo ponemos la pregunta? Vamos a meterla aquí. La pregunta, ¿en qué campo está? Lo tenemos dentro de question, en el campo question también. Entonces, pregunta 1, aquí formulamos la pregunta. Ahora aquí lo que vamos a hacer es mostrar las 4 respuestas. Me voy a hacer otro print. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta, sin más, voy a poner aquí la respuesta, el índice y más 1, más de lo mismo. ¿Y cuál será la respuesta? La respuesta la tenemos dentro de answer. ¿Y en qué campo? En el campo option. Aquí voy a tener la respuesta, ¿ok? Vale, una vez ya tenemos esto, ¿qué tendremos que hacer? Preguntarle al usuario que seleccione una opción y nos lo guardamos en choice, por ejemplo. ¿Y qué haremos? Sin más, un input y le preguntamos al usuario o le decimos selecciona una respuesta, ¿vale? Selecciona una respuesta entre 1 y 4, porque es justo lo que planteamos, respuestas de 1 a 4, ¿vale? Lo de siempre. Los ejercicios lo podemos hacer todo lo avanzados que querramos o con todas las comprobaciones que
que querramos. Aquí, ¿qué sería lo correcto? Aquí sería lo correcto, nosotros tendríamos que acabar comprobando que lo que a mí me han puesto aquí de verdad sea un número entero, porque si no, nosotros lo que tendríamos que hacer sería repetirle la pregunta. Bueno, yo no me voy a parar tanto, porque eso implicaría tener todo esto en una función por separado. Si de verdad lo que responden pues no es correcto, nos lo saltamos. Claro, empezaríamos a entrar en una especie de bucle donde tendríamos que hacer cada una de esas nuevas preguntas, ¿vale? ¿Que lo queremos hacer? Tampoco hay mucho problema, porque como tenemos esta parte, tenemos la pregunta, simplemente sería, hey, el choice no es el correcto, pues yo vuelvo a hacer la repetición de la pregunta. Si no, acabo devolviendo una respuesta. Bueno, yo aquí me voy a asegurar de que sí, me lo va a responder bien y ya está, y no me peleo más. Como este ejercicio os lo puse como fácil, tampoco le voy a dar vueltas. ¿Qué pasa? Que aquí podríamos acabar capturando excepciones. Podríamos acabar capturando que de verdad fuera un número entero. Yo ya digo, voy a asumir que me responde algo entre 1 y 4. Ahora que ya tenemos esto, tendría que acabar recuperando en realidad qué ha respondido. ¿Cómo lo sabemos? Voy a crear una variable que se llama selected answer, ¿vale? ¿Cómo sé lo que ha respondido? Pues mira, yo ya tengo la pregunta. En la pregunta yo tengo las respuestas y dentro de las respuestas yo ahora lo que tengo es un número relacionado a la respuesta, es decir, el choice, que me respondía entre 1 y 4, pero el listado de respuestas va entre 0 y 3. Entonces yo lo que tengo que hacer es choice, le tengo que restar 1. Y de esta forma tendré la casa que ha seleccionado. Si os fijáis, esto se va a corresponder con la respuesta completa y yo ahora me podría acabar quedando con la casa, ¿ok? Aún lo podría hacer más, podría venir aquí y podría decirle, bueno, pues me quedo con la casa. Voy un poquito más y hago house, ¿ok? Lo vamos a separar por si esto queda lioso. Y hago selected house. Y esto se va a corresponder con select answer y nos vamos al campo del diccionario que era house, ¿vale? Lo podemos hacer aún mejor. Nosotros teníamos por aquí ya este diccionario de casas. Yo lo que puedo hacer es venir a las casas y ya acceder a la casa con ese nombre. Selected answer, house, que es la que me ha seleccionado, y le sumo 1 a la casa asociada a la respuesta. Ya está. Este for se ejecutaría 10 veces. Y cuando acaba el for, tendríamos que acabar comprobando cuál es la casa que más tiene. ¿Cuál es la casa que le ha tocado? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, una variable, assigned house. ¿Cómo calculamos la casa? Bueno, para eso podemos utilizar hasta una función del sistema, que es el max. Si le paso las casas y le digo que la key por la que yo quiero contabilizar es house, ¿vale? Y le hacemos el get para que acabe yendo a ese resultado. Ya está. Claro, con esto, en cierto modo, ya lo podríamos hacer. Y ahora, ¿cuál es la puntuación? La puntuación, aunque tenemos aquí la assigned house, tenemos la casa que ha seleccionado, pero también podríamos tener la puntuación, ¿vale? De todas las casas, el valor, con la lista, etcétera. Bueno, vamos a ver cuáles son las puntuaciones. Pues yo voy a tener una lista de las casas y de los valores, values. Vale, ¿qué hacemos en este caso? En realidad tenemos que hacer una cosa. Tenemos que comprobar si de cada una de las listas con las puntuaciones, si solo hay una única. Es decir, acabar detectando si de verdad hay alguna especie de empate. ¿Qué haríamos? Si en realidad esta lista, si le hacemos un count del máximo de los scores y decimos, hey, si de verdad hay más de uno, significa que hay un posible empate. Si tenemos un posible empate, ¿qué hay que hacer? Acabar buscando cuáles son las posibles casas que pueden empatar. Posible houses. ¿Cuáles son? Pues básicamente es un listado de cada una de las casas y ¿de qué manera las acabamos agrupando? Pues con los puntos que tiene. Los puntos que tiene en donde en las casas, houses.que ítems y cómo llegamos a cada una de ellas. Si el número máximo de los puntos que teníamos por aquí es igual al max de las puntuaciones. Así ya estamos llegando a cada una de las casas. Vale, una vez ya tenemos las posibles casas, ahora, ¿qué os decía yo en el ejercicio? Os decía lo siguiente. Os decía, hey, si de verdad hay un empate, resuélvelo de manera aleatoria. Si tenemos que hacer algo de manera aleatoria, importamos random. ¿Vale? Y ahora ya vamos a tener la capacidad de, ante este empate, intentar buscar la verdadera casa, el assigned house, pero resolviéndola con un random choice de las casas posibles. Ya vamos a tener la casa, ya está, no hay mucho más.
un print donde que acabemos indicando, pues ya está, cómo es la cosa. ¿Qué decíamos? Que si de verdad se resuelve y se tiene que pelar un poco, que le digamos, indicándole al alumno que la decisión ha sido complicada. Entonces, vamos a ponérselo aquí al alumno. Ha sido una decisión muy complicada. Y metemos el nombre de la persona. ¿Cuál es el nombre? Se lo pedimos al principio. Name, ¿no? Pero finalmente tu casa será y la casa que le hemos asignado. ¿Qué nos falta ahora? Lo que pasaría en el else. En el else lo tenemos muchísimo más rápido porque la assigned house ya está, ¿vale? Voy a pillarme este print y le voy a decir enhorabuena y el nombre de la persona. Tu casa será y la que sea. Voy a hacer una cosa. Para probarlo no quiero tener tantísimas respuestas. Así que me voy a quedar solo con 2 para poder hacer pruebas. Vamos a hacer una prueba aquí rápidamente. Bueno, ahora sí, bienvenido a Hogwarts, la escuela de programación para magos y brujas del código. El sombrero seleccionador decidirá cuál es tu casa como programador. ¿Cuál es tu nombre? Voy a poner Bryce. Dice, pregunta 1. ¿Qué tipos de proyectos te interesa más desarrollar? ¿Aplicaciones móviles nativas para múltiples plataformas, interfaces visualmente atractivas y responsivas, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, sistemas robustos de optimización y rendimiento del servidor? Le voy a decir que lo que quiero son aplicaciones móviles nativas, es decir, el 1. ¿Veis? Pregunta 2. ¿Qué aspecto de desarrollo disfrutas más? Resolver problemas complejos, analizar datos para tomar decisiones, crear aplicaciones móviles. Voy a poner 3. Me dice, enhorabuena, Bryce, tu casa será mobile. Aquí lo tenemos, funcionando perfectamente. Vamos a probar ahora el empate. Voy a poner que la primera es mobile y la segunda le voy a poner data, el 2. Y vemos, una decisión muy complicada, Bryce, pero finalmente tu casa será data. Ya está, ¿no veis? Lo resuelve de manera aleatoria y a correr, sin más. Veis que esto lo resuelve ya de manera aleatoria, sin más. Con esta parte que hicimos aquí, simplemente para que se encargue de recorrer cada una de las casas, llegar a los ítems y ver si de verdad tiene el máximo número de puntuación, significa que es una casa con empate. Aquí podríamos acabar teniendo un empate entre todas las casas, en realidad, ¿vale? Aquí solo empataron 2, pero podríamos hacer un empate a 2, a 3 o a 4, ¿ok? Y así, nosotros lo que hacemos es lo resolvemos con este random choice y listo, ¿vale? Y si ahora les comentamos todo lo que hemos metido por aquí, ahora ya sería con las 10 preguntas. Vamos a hacerlo completo, con las 10. Voy a ir seleccionando cualquier cosa, Pregunta 7, 8, 9 y la 10. Aquí tenemos. Enhorabuena, Bryce, tu casa será data.